alianza PRD y Realizando Metas, hay que explorar cuáles van a ser las prioridades y en qué van a quedar los proyectos de ley que quedaron pendientes de sus debates, incluso de que los incluyera. Yo quiero agradecerle hoy a José Pérez Barboni, diputado de la bancada Seguimos, por acompañarnos esta mañana. Diputado, qué gusto tenerle con nosotros. Gracias a ti, Castalia, y a todos los televidentes por la oportunidad. ¿Cómo han sido estos primeros días y en qué etapa de las negociaciones se encuentran la conformación de comisiones? Bueno, yo creo que han sido días bastante ocupados, sobre todo porque también hemos iniciado la discusión del debate del reglamento interno de la Asamblea Nacional, y eso ha generado una especie de conversación simultánea sobre el proyecto que se está debatiendo y asimismo también la conformación de las comisiones, que en este caso son 15, que tenemos que responsablemente conformar en un periodo, esperemos, menor al del año pasado. Lo que hemos visto es que el Partido Revolucionario Democrático podría presidir buena parte de estas comisiones. Hemos escuchado las declaraciones del diputado Pineda, quien asegura que ellos deberían estar presidiendo alrededor de 6 comisiones, entre esas la de gobierno, presupuesto, que son comisiones claves para el desarrollo de muchos proyectos a nivel de la Asamblea Nacional. Y para que tengamos una idea, porque creo que para todos es necesario recordar los temas apremiantes de estas comisiones. ¿Cuáles quedaron pendientes de discusión, al menos en la de gobierno y la de credenciales? De hecho, estuve 2 años en la comisión de gobierno y fue una comisión con mucho trabajo. Y del trabajo pendiente más importante que quedó, estamos hablando de las reformas electorales, que ahora van a entrar posterior a su etapa en el Tribunal Electoral y la discusión interna con los partidos políticos y los sectores de la sociedad civil. Asimismo, también tenemos proyectos en materia de justicia, en materia penal, Código Procesal Penal, Código Penal. Y así también se están involucrando otros proyectos, como de hecho uno que acabo de presentar, y así otros diputados que tienen varias iniciativas que van a ir evacuando, digamos, la agenda de esta comisión de gobierno, que siempre, Castalia, yo creo que es la comisión que más proyectos tienen agenda, por la naturaleza de los temas que trata: seguridad pública, reformas a la justicia, reformas a gobierno, reformas a la administración pública. Todo lo que comprenda estas áreas y estos aspectos tiene que ser debatido en la comisión de gobierno. ¿A qué comisiones aspiran ustedes como bancada a pertenecer? Bueno, yo creo que la bancada Seguimos ha demostrado su valor en la calidad y no en la cantidad de integrantes. Hemos hecho un trabajo desde todas las comisiones de la Asamblea Nacional y el año pasado logramos integrar, digamos, estas 3 que son las más importantes: presupuesto, gobierno y credenciales, y aspiramos a lograr lo mismo este año. Yo por lo menos estoy aspirando a llegar a la de presupuesto, tomando el lugar de mi compañero Betsaday Richards. Sé que el doctor Cedeño también, por su capacidad constitucional, estaría aspirando a llegar a la de gobierno para ser parte de ese debate de la Comisión de Reformas Electorales, y nuestra colega pues Grace Hernández, por supuesto también en la de credenciales, quizás infraestructura pública, que también tiene mucha experiencia al ser arquitecta. Entonces, como puedes ver, estamos tratando de cubrir todos los frentes que van a requerir fiscalización y un debate muy amplio en todos los temas que tenemos. ¿Qué espera usted de esta nueva junta directiva bajo la presidencia de la señora Shirley Castañeda? Mira, debo partir reconociendo algo positivo: empezar a debatir el reglamento interno cuando tanto se habló por parte de estas bancadas y sus unidades que no era un tema importante, manda un buen mensaje. Un mensaje que quiero empezar con son de paz, quiero empezar demostrándole al país que hay transparencia desde el debate más importante que tenemos para mejorar la casa y para reformar lo que desde 2009 nos ha tocado, que es el reglamento interno. Ayer hablamos de temas, por lo menos yo me expresé sobre el tema de la asistencia, de que el que no va no cobra, el tema del voto secreto. Tanto se sufrió con las votaciones secretas del año pasado. Yo fui víctima de quizás personas que no respetaron los acuerdos, y eso se puede evitar simplemente eliminando las votaciones secretas. Asimismo, también ciertas exoneraciones que ya no son necesarias, como la postal, la de telefonía, y asimismo tenemos que ir analizando muchos aspectos. Yo mencioné por lo menos alrededor de 18 ayer que se podían mejorar, y que en esa discusión yo creo que hemos empezado con un pie derecho. Ahora, ¿qué corresponde para la presidencia de la diputada Castañeda para no caer en las polémicas que tanto generó su candidatura? Evitar cualquier nexo o cualquier tipo de proyecto que se vea hecho a la medida para un exmandatario o exmandatarios que están actualmente digamos, enfrentando procesos contra la justicia. ¿Podríamos decir que eso ha sido lo único que ha causado ruido, al menos de la bancada de Realizando Metas? No, yo creo que también, obviamente, al tener cierta relación con algunas unidades que hemos visto por lo menos polulando alrededor de la Asamblea Nacional, eso también genera algún tipo de inestabilidad en lo que podría ser una presidencia que puede empezar a estar marcada por cosas positivas como el reglamento interno, pero que puede terminar teniendo pues un desenlace que no es positivo para la democracia del primer órgano del Estado. Entonces, lo que nosotros exhortamos principalmente desde la bancada Seguimos a la presidenta
actual es que vamos a apoyar los proyectos positivos para el país, siempre y cuando no se incluyan en agenda ni de las comisiones ni del Pleno proyectos que estén hechos a la medida para beneficiar a políticos o exmandatarios o empresarios que se han visto condenados por la justicia en el pasado. Bueno, la presidenta Chiri Castañeda, en declaraciones a TVN Noticias, aseguró que bajo su presidencia se van a discutir los proyectos que a bien considere incluir la Asamblea Nacional como órgano del Estado. Sin embargo, este que es como el gran pendiente, aparte de las leyes anticorrupción que habría que revisar y revisar qué va a pasar con el futuro de estas leyes, de reglamento interno también incluía modificaciones porque la actual legislación, la actual reglamentación permite que el presidente de cada comisión decida qué proyecto se discute y cuál no, sin importar el orden de llegada ni tampoco el nivel de importancia basándose en el entorno o las circunstancias en que se han presentado. Sí, o sea, eso está incluido. Esa discrecionalidad, por ejemplo, Castela, la vivimos mucho en la Comisión de Gobierno bajo la presidencia del diputado Camacho. Yo le reconozco muchas cosas a él en cuanto al manejo de la comisión como su puntualidad, pero definitivamente veíamos proyectos, por ejemplo, que yo presentaba con antelación o que presentaba cronológicamente primero que otros, pero llegaban primero proyectos que posiblemente tenían ciertos vicios para beneficiar a unidades cercanas al círculo, digamos, del presidente de la Comisión de Gobierno. Y ese es un tema que ahora tenemos una oportunidad en el reglamento interno de reformar para que sea por votación popular de la misma comisión, de esos 9 comisionados o 15 en el caso de la Comisión de Presupuesto, para que se pueda votar el orden del día. Pero hay una facultad que sí tenemos que explotar más, que es que cuando se presenta el orden del día de la comisión, se pone a consideración. Y ahí es donde nos toca a nosotros, diputados, fiscalizar que ese orden del día tenga los proyectos respetuosamente en el orden cronológico. Y ahí es donde tenemos que levantar la mano y decir, permiso, yo no estoy de acuerdo, tengo una modificación, porque aquí no está incluido, por ejemplo, el proyecto que yo presenté primero hace 2 semanas, porque está el que se presentó ayer, porque se presentó la semana pasada, cuando el mío ya lleva 2 semanas esperando un debate o un prohijamiento. Separación de los poderes. Así es. Y he escuchado análisis y reacciones al informe de la Nación del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien en su discurso felicitaba a la nueva presidenta, pero agradecía a quienes la habían apoyado y señalaba y manifestaba una frase de que no se van a arrepentir. Sí. Eso ha sido interpretado de 1000 maneras, pero ustedes, como bancada de oposición dentro de la Asamblea, ¿cómo esperan que sea esta relación de Ejecutivo con su partido de gobierno hoy liderando la Asamblea Nacional? Es que yo creo que vimos a un Ejecutivo articulando con mucho más tiempo lo que fue el triunfo de la diputada Castañedas. Y digo, naturalmente veíamos un involucramiento del Ejecutivo por ser la bancada oficialista, tener relación para lograr esos proyectos y esos votos que el Ejecutivo necesita. Yo creo que la frase "no se van a arrepentir" nace de que seguramente el presidente ve en la diputada Castañedas una especie de ruta bastante facilitada para lograr los proyectos que el Ejecutivo vaya a impulsar. El problema aquí es que tú demostraste abiertamente involucrarte en una elección de la Asamblea Nacional una vez más, el año pasado de manera desorganizada, de manera brusca, de manera totalmente descarada. Este año hubo una articulación que también me molestó y me voy a un hecho en particular, Castela, que me molestó mucho. Yo no tengo ningún problema con la bancada del Cambio Democrático, pero un día antes de las elecciones de la Asamblea Nacional, 30 de junio, el presidente de la República sube una foto reunido con la bancada del Cambio Democrático, insinuando que la reunión era para tratar temas de que los proyectos de ley lleven sustento legal. ¿Por qué esa reunión no la tienes el 2 de julio? Después de que elegimos la Junta Directiva de la Asamblea. Ahí se terminó de afinar y de reforzar los 8 votos de una bancada que el año pasado significó el triunfo para el bloque opositor encabezado en su momento por el diputado Jorge Herrera. Entonces, abiertamente se involucra en esta elección, se reúne con el CD un día antes de las elecciones de la Asamblea Nacional y minutos después el actual primer vicepresidente, el diputado Cohen, anuncia su primera vicepresidencia desde el Palacio de las Garzas. Dime si ahí no hay un patrón que indique aquí hubo intromisión del Ejecutivo y se terminó de afinar lo que viene siendo esta elección. Esas son sus formas de operar. Y ese tipo de formas de operar, aunque yo no tenga problemas individuales con ciertos diputados, no cabe en la práctica de la bancada Seguimos y por lo que vi también en la práctica de los colegas independientes. Bien, paso a otro tema y retomo su exposición en el Pleno de la Asamblea. Al referirse usted y otros diputados a los últimos acontecimientos de incendios en el casco antiguo de la ciudad, que nos ha obligado a tocar base con las autoridades como el ministro de Vivienda, quien estuvo con nosotros en el día de ayer, reconociendo el nivel del déficit habitacional que hay. Hoy estamos, y no sé si tendremos las imágenes en directo, nos avisa, señor director, de proyectos que han quedado en el abandono al menos 2 o 3 gobiernos.
Estamos viendo si este gobierno del presidente Mulino logra recuperar como que es el Mastranto en La Chorrera. Estamos hablando de más de 200 casas en un proyecto que quedó abandonado por una empresa que no tuvo la capacidad de culminarlo, en un proyecto que fue aprobado de construcción en áreas incluso de riesgo. 2013 inició la construcción de este proyecto. Y esto contrasta con la gran necesidad de vivienda que tenemos en nuestro país, con la cantidad de casas condenadas donde hay familias viviendo en este momento, con familias enteras que llevan 20 años viviendo en escuelas como albergue. Y sí quisiera conocer su opinión, pero sobre todo, ¿qué se puede hacer desde la Asamblea, desde una comisión de infraestructura? Y agrego yo, porque hemos hecho el recorrido, ¿qué podríamos hacer cuando tenemos situaciones de que, por ejemplo, en la Comisión de Infraestructura del Consejo Municipal, que debe velar por estos temas también, en este periodo de gobierno no se han reunido jamás? Claro. Y sobre todo, Castalia, yo que acabo de salir de la presidencia de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, te puedo decir que el patrón del caso de Mastranto, si no me equivoco, que es el que vemos aquí en pantalla, es muy repetido a lo largo del país. Tienes proyectos que sufren de adendas, que sufren de falta de pagos oportunos a los proveedores. Tienes a empresas que se involucran en estas licitaciones sin tener la solvencia económica. Y eso es uno de los 3 principales puntos que yo por lo menos vi y que están plasmados en todos los 40 informes que mi comisión generó, porque nos fuimos desde Chiriquí hasta diferentes puntos de la ciudad de Panamá, investigando cuáles eran las causas del abandono de muchos proyectos. Lo vimos en centros de salud, lo vimos en proyectos residenciales. Y si yo fuese el ministro de Vivienda, yo sería el funcionario más molesto por justamente tener que ahora atender situaciones que demuestran o situaciones de involucramiento criminal o abandono o deterioro de edificaciones que no fueron justamente bien evaluadas, o inclusive, mira esto, eso puede ser perfectamente un caso de peculado, porque tú tienes un proyecto desarrollado en un área de deslave o de alto riesgo, el proyecto no se habita, no se culmina, y cuánto se invirtió ya en esas propiedades que estamos viendo actualmente en la pantalla. Cuántas familias, como tú dices, y es el caso de muchos en San Felipe. El albergue que mencionaste, que actualmente es una escuela, es el caso de San Felipe, justamente cerca de la Plaza Herrera. Y es una familia que podría estar habitando esa casa que estamos viendo ahí en pantalla. Pero por la irresponsabilidad, por no contratar empresas aptas para terminar los proyectos, por justamente meterlas en lugares de alto riesgo, que seguramente en varios diluvios o aguaceros, esas mismas propiedades se han inundado y han demostrado que no se pueden habitar. Ahí estamos ya fallando como Estado, y planificación cero es lo que se vio justamente en proyectos como este. ¿Pero hay alguna norma que se pueda modificar desde la Asamblea? De hecho, hay varias iniciativas, entre esas, si no me equivoco, una del doctor Cedeño que tratamos en la Comisión de Gobierno, que era para fortificar lo que eran las sanciones para el abandono de obras que actualmente se habían empezado por el Estado. Y es para evitar esto, porque entonces sale un ministro de Obras Públicas o de Vivienda que no se responsabiliza de este proyecto, y posteriormente el que sufre es el panameño que no logró optar por una vivienda de interés social, una vivienda que habría suplido las condiciones tan precarias que hemos visto, como lo que pasó en el casco antiguo con esos caserones, y lo que sucede en otros corregimientos como Caledonia, que hablaba con la representante. Tienes barracas como la Tres Reyes Magos, la Magnolia, la Brasileña, que están lastimosamente al borde de ser casos similares a los que hemos visto lamentablemente en el casco antiguo. ¿Ustedes conocen las condiciones de esas casas condenadas? Ayer precisamente el Ministerio de Vivienda compartía con nosotros esas cifras, y estamos hablando, por ejemplo, que solamente en Caledonia hay 18 inmuebles condenados ya certificados. Así es. Y muchos de ellos, de hecho, son patrimonio histórico que están actualmente tipificados bajo lo que es esta norma del Ministerio de Cultura, y tenemos un problema porque muchas de estas edificaciones no se pueden intervenir por, digamos, la construcción ordinaria, porque tienen que tener un permiso del Ministerio de Cultura. Entonces hay una descoordinación para atenderla, y ese es el problema que tenemos actualmente en corregimientos como Caledonia, y me preocupa mucho. Yo conozco la realidad de esta situación por la Comisión de Infraestructura, pero creo que no lo entiende el país, y mucho menos la Asamblea en su totalidad, hasta que se involucren dentro de la Comisión de Infraestructura Pública. Usted pidió detalles de la investigación por los incendios. Así es. ¿Qué se ha sabido de los motivos de esos incendios o de las causas de esos incendios? Uno de los testimonios que más me preocupó fue que alguien le había comentado a personas dentro del último caserón que se incendió el 1 de julio, que fue el día de la instalación justamente de la nueva Asamblea Nacional en San Felipe, que ya les habían dicho que salieran porque se iba a incendiar el edificio, sin todavía tener un conato de incendio dentro de lo que sucedió. Nosotros hemos hecho un llamado categórico a la DINASEPI, que es la Dirección Nacional de Investigación para, en este caso, siniestros e incendios, y también al Ministerio Público, para
verificar si hubo indicios de arsonismo, que es lo que nosotros estamos viendo aquí por el patrón que se dio de 3 incendios, 2 en San Felipe y 1 en Santana, en un lapso de 4 días, que tiene que haber una investigación que conecte los 3 hechos, porque no puedes simplemente tratar un caso aislado, porque si lo ves por caso aislado, sí, corresponde a las causas que hasta el momento los bomberos han comunicado, deterioro del sistema eléctrico, pero ¿por qué ya hay testimonios que indican que se anunció antes de los incendios que se iba a incendiar el edificio? El hecho de que gracias a Dios no haya ningún muerto ni ningún lesionado demuestra también que hubo tiempo de evacuar oportunamente las propiedades. Entonces, ¿por qué con tanta antelación se sabía de los incendios? Se incendian de manera completa y posteriormente entonces estamos viendo esto. Yo no estoy insinuando ningún otro tipo de involucramiento de ningún actor en particular, pero sí el patrón genera una sospecha suficiente para el término que utilicé, que hubo mano negra, inicia una investigación de la DINASEP y del Ministerio Público. De hecho, diputado, estamos pendientes de los resultados de estas investigaciones preliminares que esperamos compartan las autoridades próximamente. Diputado, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes como por el siempre, espacio. por su tiempo y bienvenido a Noticias.